Buenos días, gente. Otro día más en Honduras. Voy saliendo hoy con destino a Danlí, donde me tengo que organizar los últimos detalles para poder cruzar la frontera. Entre ellos, como les decía, sacar el dron de Honduras hacia Costa Rica y ponerle unos reflectivos a la moto para que me permitan rodar por Nicaragua y Costa Rica. Los dos requieren reflectivos. La verdad, el pueblito Cantarrana, muy bonito, da como para quedarse mínimo un par de días, si no más, a descansar. Y el hotel con el que estuvimos tenía buen internet, lo que permite también poder hacer algún poco de trabajo, ¿no? Que a veces es lo que más nos falta. Pero bueno, seguimos viaje. Esta es la ruta 37 y tengo 1 hora y 20 nomás hasta Danlí, así que voy a llegar justo como para desayunar. No sé si lo vieron, pero había un hombre tirado al costado de la ruta, Me han dicho que es todo asfalto, pero con los huequitos, baches por todos lados. Así que bueno, hermoso domingo. Espero que le estén pasando bien, que tengan planeado algo lindo para hoy. Y nosotros nos vemos en la ruta. Ahí me comí un pozo. Cambiado de nuevo el paisaje. Estoy otra vez subiendo a la montaña. Miren a dónde tengo que ir, allá arriba. Se ha puesto bello otra vez. El estado de rutas de Honduras, deplorable, excepto por algunas contadas excepciones. La verdad, muy mal el estado de la ruta. Se ve un poco de trabajo de reparación, pero están atrasados 30 años más o menos. Hay rutas como esta creo que es la tercera ruta de buenas condiciones en el país que veo, pero en general está pobre, están hechas bolsas. La gente dice que es porque la plata desaparece. Qué raro, ¿no? Siempre lo mismo. Bueno, esta está bien y la estoy disfrutando. Miren el paisaje, o sea, espectacular. Me encanta la montaña, los árboles. Estamos subiendo y luego bajaremos hacia Nicaragua, calculo yo. No sé. Desconozco la situación. Bueno, bienvenidos a Danlí. Vamos a buscar algo para comer, medio desayuno y almuerzo al mismo tiempo. Y después necesito encontrar un punto de envío de DHL para ir a preguntar cómo hacemos, porque obviamente no traigo conmigo caja y packing y todo ese tipo de cosas, así que vamos a ver qué encontramos. Ya les cuento, ¿eh? Este es el centro histórico, parque. Vamos a dar una vuelta por acá. Hoy domingo, así que está todo muy tranquilo. Hay gente, pero Western Union, Airpack, envíos que nos unen. A lo mejor esos Airpack pueden servir para mandar a Costa Rica. No parece ser mucho el centro. Vi recién un lugar donde se puede posiblemente comer, así que me voy a ir para allá. Deja de dar vuelta. Buenos días, gente. Sigo en Danlí. Esta mañana estoy yendo a ver si consigo el lugar donde está DHL, porque ya me han dicho que está en 3 lugares diferentes. Así que estoy buscando cuál es la ubicación correcta. Tengo, según DHL, una ubicación. Voy a ir primero a esa y después tengo 2 más de gente local. Así que bueno, anoche me puse y me conseguí esta cajita después de que cerraron los negocios y
armé como un paquetito para poner el dron adentro. Y vamos a ver cómo viene la mano y qué tan caro es para mandarlo hasta Costa Rica. Calculo que no va a ser nada barato. Así que bueno, acá estamos en la búsqueda. Ya les cuento. Bueno, trámite listo, me preocupa un poco porque todo medio muy así. Pero bueno, por DHL costó como $100 mandar el aparato. Va declarado como objeto personal usado sin valor de reventa. De esa manera no paga impuestos y demás allá en importación en Costa Rica. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? 3 días dice que llega, así que en unos días me irán a decir cómo va la cosa. Si alguien anda por acá y tiene que mandar, el lugar es una oficina que es representante de DHL, FedEx y UPS. Está arriba del local de Tigo, acá en el centro del pueblo. Así que bueno, ahí tienen para mandarlo. La caja te la tienen que abrir para mirar lo que hay adentro y después la ponen dentro de un sobre de ellos, de un paquete de ellos. Así que no se molesten mucho por la caja. Y en cuanto a protección del dron, te ayudan también si no está bien protegido o algo. El mío, en mi caso, está bien protegido, pero al desarmar toda la caja me agregaron ellos un poco más de packing. Así que bueno, ya está el dron en camino. 3 días hasta Costa Rica y nosotros vamos a terminar de empacar y agarramos ruta, Ya nos vemos. Salida de Honduras, fotocopias hechas, el dron enviado. Quiero agradecer a Manolo de nuevo y a toda la gente que en la ruta lo va ayudando a uno, La verdad que si no está uno nunca solo. Manolo me consiguió a quien mandarle el dron en Costa Rica y me ha estado ayudando constantemente. Así que un crack, Manolo. Lo que estamos por tomar es la CA6, que acá sería la Panamericana. Vamos a agarrar con la CA6 y estamos a unos 30, calculo, 40 minutos de la frontera y ya nos vamos de Honduras. Cortito estuvo Honduras, la verdad no estuvo mal, pero tampoco fue una cosa que me gustaría haberme quedado más tiempo, Está bien, está lindo, tiene sus lugares y se puede disfrutar. Lugares recomendados para mí fueron Los Naranjos, fundamentalmente, estuvo lindo. Creo que no mucho más, Cantarrana estuvo lindo también. Cantarrana estuvo muy bonito. Así que estoy llegando a la frontera porque hace un rato que vengo viendo camiones así parados, lo cual es un indicativo de que hay una frontera terrestre pronta. Yo creo que acá el tema es que los tienen que revisar todos los camiones, imagino. Será bastante complicado el tema de llevar carga a través de la frontera. Pero bueno, acá estamos llegando, pareciera, Pareciera. Y es un desmadre, Acá un camión despacito, adelante. Saliendo de la frontera, ya estoy dentro de Nicaragua, así que espectacular. No fue tan difícil, pero tardado, se toma su tiempo. La salida de Honduras simple, 2 ventanillas, cancelar un permiso y sacar la estampa del pasaporte, No, ninguna complicación. Después, para entrar a Nicaragua, primero nos inspeccionaron la moto buscando drones, pero con el papel de que ya lo había mandado por correo y la bolsa vacía, ya no buscaron demasiado, me miraron las valijas así por encimita y me firmaron un papel, llenaron un papel y firmaron una forma migratoria de aduanas. Perdón, una forma de aduana, no migratoria. Después hubo que ir a migraciones, nos hicieron pagar, cuesta, salió $13 por persona, sale la entrada de migraciones.
Y después fuimos a aduana. En aduana me hicieron el permiso, no hacen falta copias, sacan todo de los originales. Y me terminó el permiso, que me lo dieron por 30 días únicamente. Y una vez que terminamos con aduana, llegamos a la salida del puesto fronterizo. Ahí te retiran uno de los papeles que te dieron en migración, un papelito chiquitito, que es como un recibo de que estuviste ahí, y te retiran el papel que hiciste primero, donde hiciste todas las declaraciones y demás, que lo usaron para hacer el permiso temporario. Y ahí nomás tenés que comprar lo que sería el SOAT, el seguro para terceros. Así que bueno, comprar el SOAT, que cuesta $12 por 30 días, y ya está ahí, listo, adentro de Nicaragua. Muchas preguntas acerca de en dónde voy a estar en Nicaragua, por qué estoy en Nicaragua y demás, pero parece ser muy bien, más bien para tener la información, pero no creo que sea un gran tema. Un par de cosas que me han dicho que tenía que hacer y nadie me preguntó hasta ahora ni nada, fue que tenía que apagar las luces estroboscópicas de la moto, las luces que uso de posicionamiento. La apagué, no le hace, y no ando de noche de todas maneras. Y que la moto tiene que tener cintas, como les había comentado ya antes, tiene que tener cintas de reflectivas para la noche, que tampoco ando de noche, pero ahí están las cintas puestas. Eso es necesario hasta Panamá, parece. Y bueno, y eso es todo, no mucho más que decir de la frontera. Se demora nomás, hay que venir con paciencia y sonreír porque si no, no salís más, eso sí. Nos trataron muy bien, para aquellos que andan diciendo por ahí que te tratan re mal en la frontera. La verdad no sentí que me trataran mal, nos trataron bien. También me indicaron que si el dron yo lo quisiera o lo hubiese querido traer a Nicaragua, se puede, no es que no se puede, no es que están prohibidos, solamente que el proceso implica pedir un permiso a Secretaría de Turismo. Secretaría de Turismo necesita cierta información del dron, lo tienen que validar con Aeronáutica tiene que aprobarlo, y Secretaría de Turismo te lo permite entrar, te dan un permiso especial para entrar el dron, pero que nadie lo hace porque demora bastante. Así que el que le está interesado en traer un dron y volarlo sobre Nicaragua, puede ver ese camino también. Así que bueno, acá estamos, salimos de la frontera y nos vamos metiendo para Nicaragua. El primer destino es un lugar acá como a 2 horas al que voy a ir a quedarme hoy, pero antes de eso hay que buscar de comer. Son las 2:30 y ayer comí a las 7 de la tarde, así que ya tengo un hambre que me lleva. Vamos a buscar un lugar para comer, comemos y seguimos. Ya estoy viendo que me está gustando esto, muy bonito, muy bonito. Zona cafetera, por lo que me han dicho, esta, igual es montaña y medio fresco. Pero miren, hay de todo, hay banano, ¿verdad? Está bonito, Bienvenido a Nicaragua, mi gente. Acá nos vamos.